Shalom. Bienvenidos a la primera clase virtual de Hebreo Bíblico 1. Hoy día vamos a estar repasando lo que se ha visto en el curso de Hebreo Bíblico 1 y principalmente lo relacionado con la lectura del hebreo. Para comenzar, les recomiendo que tengan a mano el folleto del libro Hebreo Bíblico para principiantes, que es el texto que estamos siguiendo en el curso. Y vamos a ir por orden, comenzando por las consonantes. Recuerde que el idioma hebreo es un idioma fundamentalmente consonántico. Por lo tanto, el texto bíblico se encuentra escrito en consonantes. Y vamos a repasar las 22 consonantes del idioma hebreo. En primer lugar, la primera consonante es Aleph. La segunda es Bet. Si se encuentra con este punto llamado Dagesh, se pronuncia como una B. Y si se encuentra sin ese punto llamado Dagesh, se pronuncia Bet. Aleph, Bet, Bet. La tercera es Gimel. La cuarta es Dalet. La siguiente es Hey o He. La siguiente es Vav. Y la siguiente es Zayin. Entonces, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin. Seguimos. Het. Y se fijan, muy parecida a Hey, con la diferencia de este trazo que falta. Esta es Het. Esta es Tet. Esta es Yod, la más pequeñita de todas. Esta es Kaf. Con Dagesh suena Kaf. Sin Dagesh suena Jaf. Kaf, Jaf. Y esta es la misma consonante, pero cuando se ubica al final de una palabra, se dibuja de este modo. Entonces sería Kaf, Jaf y Jaf final. Si lleva Dagesh, sería Kaf final. Lamed equivale a nuestra L. Mem, y esta es Mem final. Mem, Mem final. Nun, Nun final. Entonces sería Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Jaf, Jaf final, Lamed, Mem, Mem final, Nun, Nun final. Seguimos con Samech, Ayin, P, con Dagesh suena P, sin Dagesh suena Fe, P, Fe, Fe final, con Dagesh sería P final. Tzade, Tzade final. Kof, Resh, Sin, Shin. El puntito en este lado produce el sonido Sin, y el punto diacrítico en este otro lado produce el sonido Shin. Sin, Shin. Y la última es Tav. Entonces sería Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Jaf, Jaf final, Lamed, Mem, Mem final, Nun, Nun final, Samech, Ayin, P, Fe, Fe final, Tzade, Tzade final, Kof, Resh, Sin, Shin, Tav. Y esas son las consonantes del idioma hebreo. Solo recordar que esas consonantes provienen del arameo. El idioma que estamos estudiando es el hebreo bíblico.
Y el hebreo bíblico, en nuestras Biblias hebreas, se encuentra escrito con caracteres de procedencia aramea que los judíos adoptaron durante el cautiverio babilónico. El idioma hebreo originalmente se escribió con otros caracteres, y aunque el idioma es el mismo, la escritura es una escritura en letras que se conocen como cuadradas, y que esas provienen del idioma arameo. Bueno, siguiendo con la lectura del idioma hebreo, también habíamos hablado de las vocales. Las vocales no se encuentran en el texto bíblico, pero se agregaron en el siglo VII por medio de una escuela rabínica llamada tiberiense, y esos más conocidos como masoretas. Y en el texto bíblico se agregaron vocales o símbolos que representan vocales para asegurar la correcta pronunciación del texto, y se plasmó el uso tradicional o la lectura tradicional del texto. Por eso se llamaron masoretas, que proviene de una palabra hebrea que se traduce como tradición. Entonces el texto masorético es el texto hebreo tradicional. Bueno, usted tiene en la página 7 de su libro la equivalencia de cada una de estas consonantes con el sistema de pronunciación que usamos en español. Siguiendo con las vocales, entonces vemos que en hebreo hay vocales cortas y vocales largas. Eso es muy importante. Eso se encuentra en su libro en la página 9, lección 3, las vocales. En el caso de las cortas, la primera es patah, equivale a una A. La siguiente es una A larga, se llama kametz. La siguiente es una E corta, se llama segol. Y la siguiente, la E larga, tiene dos formas, se llama tzere. Se puede escribir ayudado por una yod. En este caso la yod no funciona como consonante, sino funciona solamente como apoyo para esta letra E llamada tzere, una E breve. Una E larga, perdón. Entonces cuando vea esto, ya sabe que esto es una E larga. Y esta es otra forma de escribir la E larga. Puede aparecer con yod o puede aparecer sin yod. En el caso de la I, o hirei, se llama en hebreo, la I breve o la I corta se dibuja de este modo. Y la I larga se dibuja también apoyada con una yod. Ambas se llaman hirei. Esta es la U. En el caso de la U, con 3 puntitos diagonales, se llama kibutz. Es una U corta. Y la U larga se llama shurek. Se dibuja con un vav y un punto al medio, similar al dagesh. Pero en este caso no es un dagesh, sino que es una U. Y en el caso de la O, este símbolo se llama kametz hatuf y significa que es una O corta. Y este símbolo de la O larga, apoyado en un vav, se dibuja sobre el vav, o también se dibuja en una esquina de la consonante. Ambas son largas. Señalar que el símbolo de kametz hatuf, que equivale a una O, y el símbolo de kametz, que equivale a una A larga, son iguales. La diferencia la haremos en el texto, y hay reglas para diferenciarlos, y eso se verá a su debido tiempo. Así que no se asuste. Solo se ve difícil, no lo es. Entonces usted puede practicar la lectura, práctica de la lectura oral en la página 9.b de la lección 3. Y en este lugar ya tiene combinaciones de las consonantes vistas y las vocales. Esto es muy importante. Más importante que el nombre hebreo de cada una de estas es que usted sepa su equivalencia, sepa reconocer que eso es una E, que eso es una A, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos para que pueda leer. Bien, entonces vamos a escribir el primer vocabulario. A la hora de escribir el hebreo,
debe utilizar un método consistente, es decir, escribir siempre de la misma forma. No importa que su letra no sea cuadrada, perfecta, lo que importa es que se pueda diferenciar claramente un carácter de otro. El vocabulario número 1 es el que se encuentra en la página 10. Y por ejemplo, yo escribo primero las consonantes y luego todos los puntos. Esa es la primera palabra. Ya sabe cuál es la palabra que entró en el quiz número 1. Siguiente palabra, escribo siempre primero las consonantes, ¿verdad? Y luego escribo las vocales o los puntos que correspondan. Y así con todo lo demás. ¿Sí? Siempre es importante que cuando escribe el hebreo, lo escribe de derecha a izquierda. Se lee, se escribe y se piensa de ese modo. Hay una práctica de traducción. Vamos a traducir un poco. En el punto D se encuentra la siguiente expresión. Voy a escribirlo más chiquitito. Ya usted sabe qué es esto. Z. Y este también recuerda qué es. GAN, ¿verdad? Y voy a usar este. Tov. ¿Sí? Se leería Z, GAN, Tov. Y este ya sabe por el vocabulario que significa este. Es el demostrativo. Esto es, ¿te acuerdas? Jardín. ¿Sí? Y este es el adjetivo bueno. Este, jardín, bueno. Y recuerda que hablamos que en hebreo muchas veces tenemos que agregar el artículo y algunas veces incluso tenemos que agregar el verbo ser y estar para dar sentido en español. El problema no es el hebreo, el problema es el español. Siempre tenemos más palabras que en el hebreo. Entonces, por ejemplo, si se fija aquí no hay un artículo definido, ¿verdad? Y correspondería en español un artículo indefinido. Este es un jardín bueno. Cuando traduce en hebreo tiene que seguir la siguiente regla. Siempre en hebreo el adjetivo va a ir después del sustantivo. Jardín bueno, cuando se escriba en hebreo. En español se puede escribir de las dos formas. Este es un buen jardín, este es un jardín bueno. Pero en hebreo siempre va a ser de esta forma. Primero el sustantivo y luego el adjetivo que modifica a este sustantivo. Entonces, podría usted agregar, ¿verdad?, el artículo indefinido. El artículo indefinido no está nunca en hebreo, por un motivo simple, no existe. Solamente existe el artículo definido, que lo veremos en su debido momento. Y el artículo definido le ayuda a saber cuándo un sustantivo es definido. Si no tiene el artículo, quiere decir que es indefinido. ¿Entiendes? Entonces, no busque el artículo indefinido. Pero si quiere agregarlo al momento de traducir a un buen español, se puede. Si no, esto está bien. Es una traducción tipo interlineal. Una traducción muy literal. Pero está correcto. Bien, entonces, sigamos. Las sílabas. Las sílabas en hebreo. Habíamos dicho que habían reglas para las sílabas. La
primera regla es que toda sílaba empieza con una consonante. Toda sílaba empieza con una consonante. Y cada sílaba tiene una sola vocal. Sí, no estoy escribiendo hebreo, aunque mi letra es difícil de leer. Es español, por eso mejor lo leo. Toda sílaba empieza con consonante y cada sílaba tiene una sola vocal. Eso es bien importante para dividir una palabra en sílabas. Okay, hay dos tipos de sílabas: la sílaba abierta y la sílaba cerrada. Eso ponga mucha atención, porque eso le va a ayudar a leer correctamente el idioma. Cuando una sílaba termina con vocal se llama abierta. Y, ¿verdad? Obviamente, si termina con consonante, se llama cerrada. Entonces, abierta termina con vocal, cerrada termina con consonante. Ahorita vamos a dar unos ejemplos de eso. Bien. Entonces, de esto se desprenden otras dos reglas. No voy a borrar eso todavía. Voy a continuar aquí arriba. Otras dos reglas que es, para los acentos, fíjese esto, una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. Una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta de estas. Y vamos a poner un ejemplo. Sí. Vamos a poner un ejemplo de una palabra que tenga sílaba cerrada y vocales cortas. Por ejemplo, del vocabulario número 2, vamos a agarrar la siguiente palabra. Con vocal corta, sí. Esta. Eso se encuentra en el vocabulario número 2. Aquí encuentra la palabra Natán y contiene los dos tipos de A, kamet y patá. Y según nuestra regla, dice que una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. En este caso, esta es una sílaba cerrada porque termina en una consonante. Ahí sería la división. Y lleva una vocal corta. Esa sería una sílaba abierta y termina en una vocal, tiene una vocal larga. Ahora, el único problema es que a veces el acento de la palabra se pone al final, pero lo que se debe cumplir siempre es que si es sílaba cerrada, la vocal va a ser corta. Puede observar acá, aquí es abierta, ¿verdad? Y la vocal es larga. Entonces la segunda regla de eso mismo sería, por lo tanto, que
una sílaba abierta y no acentuada, usualmente tiene una vocal larga. Voy a buscar vocal acá. Esto se encuentra en su texto en la página 11, arribita. Lo que más importa acá, hermanos, es que la mayoría de las palabras hebreas se acentúan en la última sílaba. Por ejemplo, Elohim, ¿verdad? El nombre de Dios. Elohim se acentúa en la última. Todo lo demás, los acentos de la penúltima, ¿verdad?, sílaba, llevarán una marca en el texto. Por ejemplo, voy a dejar esta misma palabra acá, Natán, y voy a poner otra palabra que tenga el acento en otro lugar, también de su vocabulario número 2, página 11. Voy a poner esta palabra. Eso es muy bonito, ¿verdad? Natán. ¿Recuerda alguna palabra que se parezca a esto? Jonatán, por ejemplo, ¿verdad? Esto es él dio o él puso. Y esta palabra ya algunos se la habrán identificado. Esta palabra es espada, jerez. Y en el caso de esta palabra va a ir señalado el acento porque no es usual. Si no tuviera esta marca, le diríamos jerez. Pero como tiene la marca, cambiamos de lugar el acento tónico, sería jerez. O también tienen una palabra más conocida todavía, en el mismo vocabulario 2, tienen la segunda palabra. La primera, una de las más conocidas tal vez. Esto, pero ya la identificaron, me imagino. Esto, budget. Y también acá necesitamos esta ayuda. Vamos a usar esa marca. En el texto hebreo, de la Biblia hebrea, muchas veces viene señalado con diferentes símbolos el acento tónico, pero siempre hay un símbolo que le indica cuando no se produce lo más usual, que es que se acentúe la última sílaba. Lo más usual es que la última sílaba es acentuada. Cuando no ocurre lo más usual, viene una marca sobre la sílaba. Bien. Esto. Entonces vamos a repasar esto y vamos a ver la lección número 5. Se encuentra en la página 13. Es el Shva. Siempre hay, respecto a la acentuación, hay excepciones, hermanos. Porque en hebreo hay palabras que se forman de unir varias palabras, o hay raíces de varias palabras juntas, o sufijos y prefijos. Entonces, eso puede variar un poco en la colocación del acento. Pero para nosotros, recordar que todo lo que no sea usual va a estar señalado en el texto, ¿sí?, donde sea la acentuación. Vamos entonces con la lección número 5 de su libro, página 13, el Shva. Dice ahí el Shva. ¿Sí? Nosotros vamos a decir Shva. ¿Sí? Shva, vamos a decir. El Shva indica la ausencia de una vocal. Es un símbolo que usted lo puede ver en el primer versículo que memorizó, en Génesis 1:1. Es la primera palabra de la Biblia hebrea. Y el Shva se encuentra debajo de Bet, y es esto, 2 puntitos. ¿Sí? Ya recuerda. Estos 2 puntitos son el Shva. El Shva indica que ahí indica la ausencia de una vocal. Okay. Siempre se dibuja debajo de la consonante. Nunca tiene su propia sílaba. Esto es bien importante. Y
generalmente se lee como una E breve, una E muy breve, pero a veces no suena. Entonces el shva puede estar vocalizado, que es cuando suena, y suena como una E muy breve, por eso una E pequeñita. O puede ser silencioso, es decir, que no se lee, aparece el signo pero no se lee. Entonces vamos a ver ahí las reglas que hay en la página 13.2 de la primera sección, la sección aprendiendo a leer el hebreo. En la sección 2 aparecen algunas reglas relacionadas con el uso del shva. Dice, por ejemplo, que el shva siempre está vocalizado al principio de una sílaba y silencioso al final de una sílaba. También dice que el shva después de una vocal larga está vocalizado y silencioso después de una vocal corta. ¿Ve por qué es importante aprender las vocales? En breve, vamos a apuntar esto. Vocal larga va a ser shva vocalizado. Sí, después, ¿verdad? Cuando decimos después, nos referimos en orden de derecha a izquierda, ¿verdad? Vocal larga y shva vocalizado. Vocal corta, shva silencioso. Eso. Cuando hay dos shva juntos en medio de una palabra, el primero es silencioso y el segundo es vocalizado. Y como dijimos que no pueden haber dos shva juntos, se divide la sílaba en ese lugar. Cuando tiene dos shva juntos, pasa esto. Voy a apuntar un ejemplo de esto. Yo creo que ya puedo borrar acá. Voy a poner un ejemplo de una palabra que se encuentra en el punto B, práctica de la lectura oral, en la segunda línea. Es la segunda palabra. Voy a apuntar primero apunto las consonantes, todas las consonantes, ¿verdad? Luego voy a apuntar el dagesh y luego apunto las vocales. Voy a apuntarlos en rojo para que se vea más clarito. Aquí hay un shva. Bueno, vamos a anotar ese ejemplo antes de ver lo otro. Aquí. Eso se leería. Recuerde, cuando vea ese ejemplo tiene que pensar, ok, esa vocal es corta, ¿verdad? Y si es corta, la regla dice vocal corta, shva silencioso. Entonces ese shva no va a sonar nada. Va a leer, se leería Carmel. Carmel. El shva no suena. Que vamos a apuntar otro ejemplo en esa misma línea. En esa misma línea vamos a anotar la última palabra. Bueno. Estamos en la página 13. Vamos a anotar la última palabra del punto B. Apuntamos entonces las consonantes. Y luego apuntamos todos los puntos. De las vocales shva. Y ese. ¿Sí? Entonces ya sabemos que ese simboliza una O
larga. Entonces, vocal larga, Shva vocalizado, significa que este se va a leer. Y esta consonante no tiene dagesh, por lo tanto es fe, y sería sho, fe, tim. Entonces, lo más importante por el momento es recordar, vocal larga, y Shva vocalizado como una E. Vocal corta, es decir, cualquiera de estas, el Shva es silencioso, no suena. Si tiene dos Shva seguidos, por ejemplo, el primero no suena y el segundo sí suena. Y suena como una E muy breve. Y entonces, recuerde practicar el vocabulario número 1, el vocabulario número 2 para el quizito de la siguiente clase, y leer y hacer la práctica de la página 14. Tenemos lectura oral, ejercicios, preguntas de gramática y traducción del español al hebreo, y también traducción del hebreo al español en el punto D. Esto es el contenido de la lección virtual número 1. Si tiene alguna duda, no dude en escribirme en el grupo de WhatsApp o llamarme si fuera una duda demasiado difícil. No tenga miedo, no se quede con preguntas, diríjase a nosotros por cualquier duda, y le animo a seguir adelante, que nunca olvide que estamos estudiando la palabra de Dios. Shalom.